Y esa es una gran pregunta. Hola, sean todos bienvenidos. Somos la Iglesia Las Buenas Nuevas acá en Chivacoa y desde hace algunas semanas estamos hablando de un tema que hemos llamado reinicio, un nuevo punto de partida. Porque creemos que hay áreas en nuestra vida que necesitan un reinicio, pero que necesitamos reiniciarla desde un nuevo punto de partida para no llegar a los mismos resultados que estamos obteniendo hoy, por el cual creemos o decidimos reiniciar, ya llámese una relación amorosa, una relación matrimonial, llámese una relación laboral, un negocio, un nuevo proyecto, y nosotros queremos que tengas un reinicio en tu fe, en tu relación con Dios principalmente. Muchas veces nos encontramos llamando a las acciones que tenemos en la vida, las llamamos errores. Y son esas cosas que hacemos que tú y yo sabemos que van más allá de un simple error, que no van a poder solucionarse pidiendo disculpas o sintiéndonos culpables por habernos equivocado en esa situación o haber actuado de esa manera. Que no lo vamos a resolver con un simple perdón, como un perdón protocolar para hacer saber que nos sentimos mal y que no quisiéramos haberlo hecho. Porque la realidad es que muchas veces lo volvemos a hacer, y lo volvemos a hacer después de todas estas acciones. Son esas acciones que, aunque el tiempo pase, seguimos sufriendo en nuestra vida las consecuencias de ellas. Acciones que no podemos decir que se puede ejecutar un borrón y una cuenta nueva. La palabra que define bien estas acciones es pecado. La mala noticia es que todos, absolutamente todos, de una u otra forma hemos pecado. No importa lo bueno que tú creas ser, tú eres un pecador. Y ante esta situación nos preguntamos, ¿qué puede borrar mi pecado? ¿Qué es eso que puede limpiar mi conciencia? Y eso es una pregunta fuerte y con muchas implicaciones. Y sea cual sea tu trasfondo religioso o tus enseñanzas de niño, todos tendremos que en algún momento de nuestra vida batallar internamente con esta pregunta. Y tal vez no te la formules con las mismas palabras, pero internamente tú sabes a qué se refiere. Es saber qué puede hacerte experimentar paz. Una conciencia limpia, a pesar de mis metidas de pata, a pesar de mis equivocaciones, a pesar de mis pecados, ¿qué puede borrar mis pecados? Créeme, que muchos luchan con esta pregunta, aunque lo hacen desde diversas formas y palabras. Para algunos, lo que hacen es esforzarse aún más. Otros son más disciplinados en esa área donde sienten que pecaron, ya dándole el nombre correcto a esa acción. Otros se comprometen consigo mismo y con sus seres amados a no volverlo a hacer, mas sin embargo en el transcurso de la vida lo vuelven a hacer una y otra vez. Lo intentamos a través de las religiones, a través de sistemas de creencias, pero a pesar de nuestros múltiples esfuerzos, a lo largo de nuestra vida nos encontramos con eventos que detonan estas situaciones de pecado. Eventos que nos hacen conectarnos con nuestro pasado, que nos hacen vivir el recuerdo de esos momentos amargos, que nos amargan el presente también, que nos hacen sentir incómodos. Quizás sea una persona, un lugar o una música
Incluso un olor puede trasladarte a un momento de tu vida o a una etapa de tu vida en la que ocurrió esos hechos. La mayoría de nosotros cuenta con una memoria selectiva, donde decide dejar en el consciente y mandar al subconsciente algunos hechos relevantes en nuestra vida, donde decide olvidar algunos episodios en nuestra vida, algunos pecados que cometimos en nuestra vida, donde se hace de tiempo en tiempo, de vez en cuando, ese pensamiento se hace presente en nuestra vida como un pensamiento fugaz, pero que trae dolor nuevamente en nuestro corazón, trae tristeza, trae muchas veces vergüenza, nos hace sentir avergonzados. Algunos, hasta al pensar en ellas, en esas cosas que hizo de niño o en la adolescencia, hoy podemos tal vez reírnos, pero igual nos sentimos avergonzados y no nos sentimos cómodos al hablar acerca de esto que hicimos, aunque pueda causarnos risa. Por lo que muchos tratan de ahogarlos en el mar de la humanidad, diciendo, bueno, es que nadie es perfecto, todos nos equivocamos. Esto trata de aliviar el dolor que sentimos o la culpa que sentimos al habernos equivocado, al haber defraudado a nuestros seres amados y al haber defraudado a Dios. Por eso nadie debería juzgarnos, eso es lo que pensamos al llegar a estos alegatos. Al experimentar y al remontarnos a esta experiencia, decimos frases como, yo era joven, no sabía lo que hacía, o estaba tan borracho que no recuerdo lo que hice, así que es como que yo no fui culpable, estaba muy borracho, no estaba en mi plena conciencia. Otros dicen, estaba tan enojado, estaba tan molesto que lo hice. Otros apelan a que se sentían tan solas, abandonados, falta de cariño, falta de palabras de aprecio, que decidieron hacerlo. Igual lo manifiestan los hombres, que se sentían solos, estaban dolidos con otras personas, estaban heridos hacia otras personas y decidieron hacerlo. Otros sencillamente dicen, no conocía otra forma de hacerlo. Esa es la forma en que sabía cómo hacer las cosas. Y a pesar de todas ellas, que todas ellas son válidas, son inútiles para resolver lo que sentimos hoy. Porque en el fondo de esta pregunta hay dos grandes asuntos que debemos resolver desde la raíz. El primero de ellas tiene que ver con el perdón. Todos necesitamos sentirnos perdonados. Todos luchamos con el sentir que nos perdonamos a nosotros mismos. Pensamos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué me dejé llevar por mis impulsos, por mis emociones? Y muchas veces nos agarramos la cabeza y decimos, ¿qué fue lo que hice? Defraudé a mi esposa, defraudé a mi esposo, defraudé a mi papá, a mi mamá, a mis hijos. Y ese dolor se lleva en el corazón. Y ese dolor lo sentimos y algunos se quedan sumergidos en esa frustración. Algunos tratan de ignorarlo, pero siempre hay alguien a nuestro alrededor que está recordando ese pecado que cometiste. Y cuando nos encontramos entonces en este punto, necesitamos entrar a la segunda palabra raíz, deuda. La verdad es que el pecado nos hace sentir endeudados con las demás personas y a las otras personas les hace sentir que nosotros les debemos, que les debemos respeto, que es cierto, pero que le faltamos a ese respeto, por lo tanto estamos endeudados en esa falla que tuvimos llamada pecado. Es entender entonces que el pecado nos hace sentir en deuda con los demás. Es endeudarnos en lo moral, en lo económico, en las demostraciones de afecto. Por ejemplo, un padre que se siente que debió haber dedicado más tiempo a sus hijos que a su profesión. Una mujer que siente que debió haber sido fiel en su relación matrimonial, o un hombre que sabe que necesitó haber sido fiel en su relación matrimonial, que debió haber sido un mejor director, un mejor jefe, un mejor compañero de estudio o de trabajo. Todo esto nos lleva a la palabra raíz, deuda. Al caminar en estas dos vertientes, al caminar en estas dos palabras, nos encontramos entonces en una encrucijada, ante una pregunta: ¿qué tipo de personas somos? ¿Somos personas que cometen errores o somos personas pecadores?
y en los mensajes anteriores entendimos que somos pecadores. Que hay cosas que son errores, como dar una mala respuesta en un examen, cruzar una calle antes de la que debí cruzar para llegar a mi destino de forma correcta. Son cosas que podemos corregir sin ninguna implicación, daño o perjuicio inmediato o futuro. Pero cuando esto pasa, tenemos que darle el nombre correcto: pecado. Entonces, volvemos a caer a la pregunta inicial: ¿qué puede borrar mi pecado? ¿Qué puede regresar la paz a mi vida, a mi matrimonio? Referente a la eternidad, ¿cómo puedo estar en paz con Dios? Porque cada religión ha desarrollado su propio sistema para permitirte limpiar tu conciencia y hacerte sentir mejor. Cada religión cree proveerte dirección para lograr limpiar tu corazón, pero no lo ha logrado hasta ahora. No, hoy quiero responder esta pregunta no desde una fe infantil, porque queremos que tú reinicies tu fe desde un nuevo punto de partida, ahora que eres adulto, no desde una fe infantil, sino ahora como adulto, puedas tener un nuevo punto de partida en tu fe. Y para esto voy a basarme en un escrito muy antiguo de la fe cristiana. Alguien dijo: no solo sé la respuesta a esa pregunta, sino que yo soy la respuesta a esa pregunta. Y alguien que haga esta afirmación nos lleva a pensar en tres cosas: ¿es un loco? ¿Es un mentiroso? ¿O es alguien a quien prestarle atención? Y quien hizo referencia a que era la respuesta a esta pregunta, también dijo que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día, y lo cumplió, lo hizo. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, mejor dicho, es nuestro Señor Jesucristo. Y es a quien le siguen millones de personas hoy día, como alguien digno de creer y de confiar, porque lo que hizo, lo que dijo, lo hizo, lo cumplió y lo sigue cumpliendo en la vida de millones de personas. Muchos son los libros que hablan acerca de Jesucristo, pero fueron 4 los que escribieron la biografía de Jesús. Y 2 de ellos escribieron acerca de Jesús y lo que él dijo referente a, o lo que su vida significa referente a esta pregunta. Y todo esto sucedió en el contexto de un hombre llamado Juan el Bautista. Y este no era su apellido, esto era a lo que él se dedicaba con mayor pasión: a bautizar personas, pero no lo hacía de la manera tradicional. Para aquel entonces, las personas que querían adoptar las costumbres y la cultura judía como suya, aquellas personas que querían introducirse en el mundo judío, lo que hacían era bautizarse voluntariamente, es decir, ellos por voluntad propia, solos, se iban a un estanque público, allí ellos se sumergían y cuando salían, con voz alta decían querer adaptarse y tomar la cultura y las leyes y tradiciones judías para su vida, en lo personal. Y así se hacían practicantes del judaísmo. Y es entonces cuando ellos comienzan a ver que Juan el Bautista no está haciendo algo diferente a lo que ellos conocían, pero lo hacía de una manera extraña, porque en aquel entonces nadie bautizaba a otro, cada quien se metía solo en el agua y lo hacía, manifestaba públicamente su decisión de adaptarse a las leyes judías. Pero ahora Juan el Bautista estaba sumergiendo a otros, estaba bautizando a otros, y por las razones aún más extrañas, que era el arrepentimiento de los pecados. Es allí donde Marco, uno de los biógrafos de la vida de Jesús, escribe las palabras que este hombre, Juan el Bautista, hizo mención en ese momento en el que estaba bautizando a muchas personas. Y lo vemos en Marcos 1:5. Dice: toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él, a Juan el Bautista. Ahora, realmente no era toda la gente. Aquí el escritor estaba usando una exageración como para llamar la atención de que sí era mucha gente la que asistía a esto. Y es una forma de nuestro vocabulario popular. Muchas veces un joven, a la hora de pedirle permiso a sus padres para ir a una fiesta, le dice: hey mamá, papá, quiero ir a una fiesta, y todo el mundo va a ir. Es una forma de exagerar y decir: yo no voy a ser el único que no vaya, por favor.
Lo mismo estaba haciendo el apóstol Marcos al mencionar de forma exagerada que toda la gente, realmente era mucha gente la que asistía a este lugar donde estaba hablando Juan el Bautista. Y en este gran número de personas que asistía, habían personas estudiosos en el conocimiento de la ley judía. Y comenzaron a preguntarse, ¿será este el Mesías de quien habla las profecías? ¿Será este hombre, refiriéndose a Juan el Bautista, ese Mesías que tanto hemos esperado? Y al escuchar esto, Juan interrumpe su mensaje para dar respuesta a las preguntas que ellos estaban haciendo y que en cierta forma llegaron hasta sus oídos. Y él entonces lo hace. Y un hombre llamado Juan, el apóstol Juan, que era el discípulo amado de Jesús, escribió las palabras que dijo Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo lo siguiente: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de las sandalias. Y lo que él está diciendo es: yo no soy el Mesías, yo no soy quien ustedes piensan que soy, yo no soy ese de quien hablan las profecías, no. Pero esa persona ya está entre ustedes, eso sí puedo decirlo, ya está entre ustedes. Yo no soy ni siquiera digno de amarrarle los cordones de sus sandalias. Después de decir esto, él continuó con su mensaje, un mensaje duro, un mensaje de confrontación directa hacia la vida de estas personas. Tanto así que le llamó generación malvada, generación de víboras. Y un mensaje crudo y directo a la conciencia de las personas da una reacción de culpabilidad. Escucha esto: todo mensaje directo, todo mensaje que tiene que ver con ser fuerte en el mensaje a una realidad que las personas están viviendo, conlleva a que esa persona se sienta culpable. Y la culpa conlleva a sentir un nivel de espiritualidad mayor. Es decir, mientras más culpable me siento, creo que soy más espiritual por haber logrado entender esta culpabilidad que ahora tengo. Es a lo que muchos relacionan en un servicio, en una predicación, en la que se sintieron culpables por lo que estaban diciendo y se sintieron reflejados en ese mensaje y dicen: wow, este mensaje estuvo poderoso para mi vida porque me hizo sentir tan culpable que yo creo que fue Dios el que me habló. Entonces, un porcentaje, un gran nivel de espiritualidad está llevado por un gran nivel de culpabilidad. Sentirse culpable conlleva a relacionarlo con la espiritualidad o la sensibilidad a lo espiritual. Ahora, esta culpa fue la que estaba manejándose en ese entorno en el que Juan el Bautista estaba hablándole de ellos, de la forma de ser tan malvados, tan llenos de veneno en su corazón que los identifica con las serpientes. Y todos ellos comenzaron a sentirse mal, tanto así que dijeron: sí, yo voy a bautizarme como arrepentimiento de mis pecados. Y en toda esta euforia colectiva es cuando Juan el Bautista entonces hace un alto y comienza entonces a reflejar lo que él está viendo, a decirle lo que está viendo. Y hace un alto en este mensaje y dice: miren, es algo así como que ya va un momento. Niño, haz silencio, por favor. Hey, mujeres, dejen de echar cuento y presten atención. Esto es importante. Miren, otras versiones dicen: he aquí. Me gusta esta versión que dice: miren. Llama su atención a algo especial que va a mostrarles. Y continúa en esta conversación que está teniendo con ellos y le dice: miren, Él es el Cordero de Dios, señalando en medio de todos ellos. Y yo me imagino que ellos enseguida me voltearon a ver dónde estaba el Cordero, dónde estaba el animal que ellos conocían como Cordero. Pero él estaba haciendo referencia a Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios. Y esto fue escrito en el original, en el griego koiné. Y en el original expresaría algo así: el Cordero de Dios que Dios ha enviado. El Cordero que Dios ha enviado. Y para ellos
era algo muy significativo. Tal vez para ti hoy no lo sea, pero para ellos sí lo era, porque ellos venían de un sistema religioso de 1500 años en el que habían ofrecido un cordero como sacrificio para perdón de sus pecados. Ese era el sistema religioso que se había fundado, que Dios le había dado a ellos. ¿Recuerdan la fiesta de la Pascua? Esa fiesta en la que mataron un cordero y colocaron la sangre en las puertas, en las ventanas. Desde ese momento ellos mataban un cordero como ofrecerlo en sacrificio a Dios. Ellos decían, sabemos que no son errores lo que hemos hecho, nuestras acciones, sabemos que son pecados. Pero para no morir nosotros, oh Dios, te damos gracias por permitirnos ofrecerte este cordero y derramar la sangre de este cordero y no la nuestra. Pero te ofrecemos este cordero en función de que perdones nuestros pecados. Y así fue durante 1500 años. Pero ahora Juan el Bautista le está diciendo, Él es el cordero que Dios ha enviado para que muera por sus pecados una vez y para siempre. Y es entonces cuando Él continúa la frase y dice, quita el pecado del mundo. Miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra quita significa que levanta y se lleva. Que levanta y se lleva el pecado. Y aquí no hay ninguna condición. No dice que quita el pecado de los más pobres, o de los más ricos, o de un país determinado, o de un nivel cultural. No hay excepciones. Él dice, el que quita el pecado del mundo. Y esta frase lo que quiere decir, quita el pecado de todo ser humano. Sea cual sea su color de piel, su condición social, sea cual sea su religión, sus creencias religiosas. Él quita los pecados de todos. Tiene ese potencial de quitar los pecados de todo aquel que cree en Él. Sencillamente estas palabras están diciendo que a partir de esa hora la sangre de Jesucristo limpiará, quitará, borrará todos los pecados. Que en Jesús encontramos el perdón de nuestros pecados. 20 años más tarde el apóstol Pablo escribiría una carta a los cristianos que estaban en Colosas y les escribía una carta como un resumen de esto que había experimentado Juan el Bautista. Y se lo dice a los colosenses, capítulo 2, versículos 13, 14, nos dice, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados. ¿Qué hizo Dios? Nos perdonó todos los pecados y con ello nos dio vida cuando nos unimos a Jesucristo a través de nuestra fe. Pero no solo eso. ¿Recuerdan que esta es una palabra de la raíz de la pregunta que nos hicimos? Perdón. Pero no solo eso, sino que también resuelve la segunda palabra. Y dice, y anular la deuda. No solo te da perdón, sino que anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa, es decir, contraria, clavándola en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, llevó consigo nuestras deudas, la deuda que causaba el hecho de que todos hemos pecado. Lo llevó con Él y fue clavado. Y ese testamento, eso que estaba en contra de nosotros, esa deuda que estaba escrita en nuestra contra, Él se la llevó y la clavó en la cruz. Es decir, Él agarró esa deuda y la rompió, no como algo que no tenía validez, sino como algo que Él ya había pagado. Escucha esto. No tienes que perdonarte a ti mismo. Tú ya has sido perdonado. Ya Dios te perdonó. No hay ningún sistema religioso que te pueda dar el perdón de tus pecados. No hay ninguna penitencia que puedas cumplir como para pedir perdón a Dios. No existe nada que puedas hacer. Ningún rito religioso, ninguna práctica de cualquier sistema del mundo puede darte el perdón de tus pecados. El sistema religioso fracasó, así como cualquier otro intento humano de resolver esto, de borrar nuestros pecados. ¿Qué puede borrar mi pecado? Nada que yo pueda hacer, nada que pueda hacer.
Solo la sangre de Cristo puede borrar nuestros pecados. Solo creer en Jesús, en que Él murió en la cruz del Calvario, que su sangre derramada es la única que puede borrar, quitar, limpiar nuestros pecados y hacernos estar en paz con Dios y hacernos tener una conciencia limpia, tener una conciencia en paz. Solo lo logramos creyendo en Jesús y en su muerte en la cruz por nosotros. Y no quiero pensar simplemente en que todos los que me están escuchando han tomado esa decisión de aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Quiero brindar hoy la oportunidad a todos aquellos que me escuchan o me ven a través de este mensaje para que puedas tomar la decisión de aceptar a Jesús en tu corazón. Para que puedas ahí donde estás abrir tu corazón. Es unas simples palabras pero profundas porque vendrán desde tu corazón. Y yo quiero dirigirte en estas palabras. Así que puedes repetir estas palabras después de mí. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento. Padre, reconozco que he llevado una vida autodirigida, que necesito que tú entres a mi vida, la gobiernes y la dirijas. Quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Acepto que Jesús murió en la cruz por mis pecados, para pagar mis pecados. No quiero llevar más una vida autodirigida. Quiero que tú me ayudes, Señor, a vencer cada una de mis dificultades. Ayúdame, Señor, a fortalecer mi matrimonio, mi relación laboral, mi relación con mis hijos y con mis padres. Te entrego mi vida, Señor, como mi único y suficiente Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Y lo primero que entendemos que debemos reconocer que no son errores, que son pecados. Y como pecado necesitamos reconocer que somos pecadores y que necesitamos de su gran amor. Entender que la respuesta a esta gran pregunta, ¿qué borra mis pecados? La respuesta es que Jesús vino a perdonarnos y a librarnos de la deuda que teníamos. Que la muerte de Jesús en la cruz es la que nos perdona, que es la sangre de Cristo derramada en la cruz. Como aquella sangre derramada por los corderos en aquel tiempo. Que la sangre de Jesús fue derramada una vez y para siempre. Que ya no necesitas ofrecer sacrificio. Que ya no necesitas ofrecer penitencias o pagar cualquier deuda a través de sacrificios humanos. Para Dios eso no tiene sentido porque ya pagó por ti. Ahora quiero que oremos todos juntos y me permitas orar por todos los que están viendo este mensaje. Amado Dios, gracias por permitirnos conocer tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos entender que somos pecadores y que solo a través de reconocer a Jesús y la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados es que somos limpios y nuestros pecados son borrados. Y ahora tenemos paz para con Dios. Y ahora podemos tener paz para con nuestra familia, nuestros matrimonios. Por el hecho de saber que tú nos perdonaste, ahora nosotros nos perdonamos a nosotros mismos. Porque eres tú el que da el perdón, Señor. Gracias, amado Dios, por habernos amado tanto y el haber mandado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Padre Celestial, y a Jesucristo, tu Hijo, como nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte con nosotros y, escucha, todavía no hemos terminado. Todavía falta lo mejor de este mensaje, así que no puedes perderte nuestro próximo mensaje. Sigue conectándote con nosotros.